Buenos días, somos el equipo 2, integrado por Ailín Paola, Alondra Vania, Jania Alejandra, María Esperanza, Abigail Amaris y Fátima Román. Les vamos a presentar la resolución del ejemplo 9.6-2, cálculo de una temperatura de flama diabática. En el problema nos dice, se quemará metanol líquido con 100% de aire en exceso. El ingeniero que diseña el horno debe calcular la temperatura más alta que tendrán que soportar las paredes del horno para elegir un material de construcción adecuado. Haga este cálculo, suponiendo que el metanol se alimenta a 25 grados centígrados y el aire entra a 100 grados centígrados. Ok, primero que nada es importante que hagamos nuestro diagrama, dibujando a nuestro horno con una entrada de metanol, una entrada de aire y una salida, la cual determinará por la ecuación dada por la reacción que nos dice que el metanol más oxígeno nos va a producir dióxido de carbono más agua. O sea que nuestras salidas serán dióxido de carbono, agua y además oxígeno y nitrógeno porque son los componentes del aire. En nuestro problema nos dicen que el metanol entra a 25 grados centígrados y el aire a una temperatura de 100 grados centígrados. Por lo tanto, desconocemos la temperatura de nuestros productos. Así que, para calcular la temperatura de flama diabática, vamos a suponer que en el reactor no se va a transferir calor hacia el ambiente, lo cual quiere decir que toda la energía liberada en el proceso de combustión va a servir para aumentar la temperatura de los productos de la reacción. Así que a continuación vamos a explicar cómo es que fuimos desarrollando el problema para poder llegar a la solución de este. Ok, ahora vamos a explicar cómo fue que sacamos los flujos para cada uno de los componentes. Para el primero tenemos que obtuvimos 3 mol de oxígeno, aunque en realidad obtuvimos 2.9988 mol de oxígeno. Esta cantidad la obtenemos a través de la relación estequiométrica en la parte de la fórmula que obtenemos y que se nos viene marcada en el libro. Entonces, tenemos que el flujo de O2 teórico es de 1 mol de metanol. 1 mol de metanol equivale a 1.5 mol de oxígeno, de acuerdo a nuestra relación estequiométrica en la reacción, por lo que tenemos 1.5 mol de oxígeno. Ahora, para seguir con esta parte, tenemos que tener en cuenta que también tenemos que sacar el aire teórico. El aire teórico lo podemos obtener a través de nuestro resultado del oxígeno teórico multiplicado por la relación estequiométrica de 1 mol de oxígeno equivale a 4.76 mol de aire, lo que nos daría como resultado 7.14 mol de aire. Ahora, tenemos que el aire en exceso se calcula como mol de aire alimentado menos mol de aire teórico sobre mol de aire teórico por 100. Pero como nos están diciendo que tenemos el 100% de aire en exceso, 100 entre 100 es a 1, entonces la relación nos quedaría como 1 igual a mol de aire alimentado menos 7.14 sobre 7.14. Una vez que resolvemos esta ecuación, nos sale que la cantidad de aire alimentado es de 14.28 mol. Y ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar este resultado por la cantidad de oxígeno presente en el aire. Esa, recordemos que también es una relación que no cambia y es de 0.21, lo cual nos deja con el resultado de 2.9988. Ahora, para sacar la cantidad de nitrógeno, podemos multiplicar sencillamente este resultado que obtuvimos
por la cantidad que nos marcan aquí en el problema, que sería de 3.76 mol de nitrógeno, lo cual nos da 11.2754 mol de nitrógeno. Entonces recordemos que para nuestro quinto flujo, el N5, que aquí está marcado como N6, tendríamos la misma cantidad de nitrógeno que en nuestra entrada. Ahora, para calcular nuestra cantidad de agua, lo que tuvimos que hacer es multiplicar, o bueno, sacar la relación estequiométrica de nuestra entrada, pero de la reacción, recordemos. Entonces tenemos un mol de CH3OH, un mol de esta sustancia equivale a 4 mol de hidrógeno, igualado por nuestra N cantidad de mol de agua, que tiene la representación o la ecuación estequiométrica de un mol de agua equivale a 2 mol de hidrógeno, lo cual al resolverse nos daría como resultado 2 mol de agua, que aquí está marcado como nuestro cuarto flujo. Y ahora, a través de este mismo tipo de ecuación, tendríamos un mol de CH3OH con la relación estequiométrica de un mol de metanol igual a un mol de oxígeno, más la cantidad de oxígeno que entró a nuestra reacción, que recordemos eso fue de aproximadamente 3, es igual a nuestro segundo flujo, que sería el de dióxido de carbono, por la relación de un sobre 2 mol de oxígeno, fue lo que obtuvimos en la ecuación pasada, igual a un mol de agua sobre un mol de oxígeno, lo cual al resolverse nos queda como resultado 0.9994, que aquí ya lo colocamos como un mol de dióxido de carbono. Si lo observamos también, nuestro flujo para, en este caso, el N5, como lo tenemos marcado, sería de 1.5 porque nuestras entradas de aire son iguales a las de salida y sus componentes de igual forma. Entonces, hasta aquí la parte de la explicación de los flujos. Continuamos con el resto del problema. Bueno, para determinar los moles de salida junto con la entalpía de salida, vamos a ocupar la fórmula de calor. En esta fórmula de calor, el balance de energía desprecia el trabajo de flecha y los cambios de energía cinética y potencial, obteniendo de esta manera la ecuación de calor es igual al incremento de entalpía, y esto es igual a la sumatoria de los moles por la entalpía de salida menos los moles por la entalpía de entrada. Y haciendo el despeje nos queda que la ecuación para determinar los moles y la entalpía de salida, la sumatoria es igual a menos los moles por el incremento del HC más la sumatoria de los moles por la entalpía de la entrada. Obteniendo los resultados, esto nos sale que la salida y los moles de la entalpía es igual a 757.899969. Bueno, ahora se calcula la entalpía de la corriente de cada producto. Los vamos a sacar de la tabla B2. Entonces buscamos los CP de los gases producidos, que son el del dióxido del carbono, el agua, el oxígeno y el nitrógeno, y son estos. Se van a multiplicar
por los moles de balance de materia, que son los que obtuvimos acá, el N3, N4, N5 y N6. Pero no vamos a utilizar el término independiente porque así nos dará un resultado más cercano a la realidad. Entonces, sustituyendo eso, nos queda esta ecuación. La entalpía tenemos que la ecuación de salida es igual al producto de los moles por la entalpía específica. Y eso es igual a los moles del agua por la entalpía de evaporación más la integral que va de 25 a la temperatura diabática por la ecuación obtenida anteriormente. Ok, aquí en la entalpía de vaporización del agua es porque el agua sale en forma líquida y como las temperaturas son adiabáticas, son altas y se van a evaporar. Entonces, para sacar la entalpía de evaporación, utilizamos la fórmula del libro, la 9.62a, y nos dice que la entalpía de evaporación del agua a 25 grados Celsius es igual a 44.013. Eso lo vamos a multiplicar por los 2 moles de agua que obtuvimos. Y entonces metemos nuestros valores aquí en la ecuación. Tenemos que son 88.026 y más la integral, que sería todo esto en el valor de la temperatura diabática, menos 11.88, que sería lo del término de la temperatura de 25 grados Celsius. Ahora, para calcular el balance de energía, tenemos que este va a ser igual a el incremento de la temperatura, perdón, al incremento del número de moles por la entalpía en la salida, lo que es igual a menos el número de moles de formación por el incremento de entalpía de la corriente, más la sumatoria del producto del número de moles por la entalpía en la entrada por la temperatura de alimentación. En esta parte vamos a tener una ecuación que corresponde al sustituir estos términos, los que ya acabo de mencionar. Entonces aquí nos va a quedar una ecuación que va a tener una variable dependiente, la cual sería la t. En este caso, lo que estamos buscando es calcular t. Por lo tanto, vamos a meter, bueno, esto se tuvo que meter a una hoja de cálculo para hacerla de prueba y error. En este caso, para poder determinar este valor, se tuvo que haber igualado los valores de t que están al cuadrado, al cubo y a la cuarta potencia. Esos valores se tuvieron que igualar a 0. Entonces, al igualar esto a 0 y también la ecuación a igualar a 0, nos tenía que dar un valor en t de 1454. Esto se tuvo que haber metido a la hoja de cálculo y ir restando un número a cada valor, o sea, de 1454 y después de 1453 y así progresivamente. Y después se tuvo que haber metido la ecuación y ya solamente sustituir el valor de t que estábamos teniendo. Y ya en el valor en el que nos hubiese dado 0, pues ese iba a ser. En este caso, el valor que se estuvo buscando o el valor que se tuvo que haber obtenido fue de 1256 grados Celsius. Esa es la temperatura diabática. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no pudimos concluir con este proceso.
Y bueno, eso es todo por parte del equipo 2. Muchas gracias por su atención.